Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Efecto Tamagotchi. Como sabéis, en este podcast hacemos un exhaustivo repaso a la cultura pop que nos marcó en los años 90. Parte del libro también titulado Efecto Tamagotchi, editado por Héroes de Papel, y sirve como ampliación para hablar de aquellas cosas que o bien no pudieron aparecer entre sus páginas o bien se pueden ampliar mucho más. En esta ocasión hablaremos de un director que hipnotizó a toda una generación con sus películas estrambóticas y su llamativa estética oscura. Efectivamente, hablamos de Tim Burton. Para repasar la prolífica carrera de uno de los cineastas más laureados de la época, tengo el placer de presentar a Mireia Muyor, periodista, crítica de cine y compañera de la redacción de Fotogramas. Bienvenida, Mireia. Hola. Yo soy Juan Carlos Aloz y esto es Efecto Tamagotchi. Me hace especial ilusión presentar a Mireia porque además de ser compañeros ahora de redacción, que llevamos ya un añito más o menos, estudiamos juntos en la misma universidad. Ya entonces se veía su pasión por el cine, íbamos a la misma clase y así ha seguido, ¿no? Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Cuando estuvimos juntos en la misma redacción, dije, joder, es curioso, ¿no? Que vengamos del mismo sitio, habiendo tantas facultades, tantas universidades, justo que vengamos del mismo sitio, porque la redacción de Fotogramas no es muy grande, así que... Sí, además es guay porque tuvimos una clase bastante prolífica. O sea, yo ahora miro a veces la tele y veo a compañeras, a Jacqueline, la he visto alguna vez en televisión española, no sé. Sí. Voy viendo como que tenemos salida, no estamos tan mal. Bueno, la autónoma tiene un nombre, hombre, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, y después de esta pequeña introducción, pues toca hablar de lo que hemos venido a hablar, ¿no? De Tim Burton. Y antes de comenzar me gustaría hacerte como dos preguntas, ¿no? A ver que tú como las puedes contestar como quieras. La primera es, ¿cuánto te gusta Tim Burton ahora y cuánto te gustaba antes? Pues la respuesta a esas dos preguntas es muy diferente, la verdad, porque ahora mismo Tim Burton, bueno, como todos sabemos, con sus más y sus menos está pasando una época un poco extraña y yo creo que es que nada que ver con la primera época de Tim Burton o que con gran parte de su carrera, que ahora la analizaremos, ¿no? Pero todo ese estilo y toda esa imaginación y toda esa creatividad y ese estilo oscuro que tenía, yo creo que no se ve para nada en las películas nuevas que está haciendo, ¿no? Bueno, no hay más que remitirse a la reciente Dumbo. Así que es muy diferente y claro, a mí me gustaba el estilo del Tim Burton de antes y el de ahora pues no me convence tanto, la verdad. ¿Pero tú crees que ha cambiado tanto? Porque se dice que ha cambiado mucho, ¿no? Pero al final te pones a analizar sus películas y tampoco lo que pasa es que las antiguas nunca se había hecho antes algo así, ¿no? Pero la estética quizá no ha cambiado mucho y al final todas tenían una moraleja detrás. Las historias casi siempre es la misma, ¿no? De hablar sobre el diferente. Sí. A ver, yo creo que el interés de Tim Burton por el diferente, por el outsider, eso sigue ahí. Bueno, otra vez remitiéndome a Dumbo, pero Dumbo es un outsider en toda regla. O sea que él sigue teniendo los mismos intereses, él sigue interesándose por esta otredad, pero yo creo que la estética ha cambiado totalmente. Si tú te pones ahora Beetlejuice o te pones ahora Eduardo Manos Tijeras, es que no tiene nada que ver esa estética. No es una cosa de que lo tengamos en la memoria como una cosa revolucionaria de los 90 y ahora la tenemos asumida. Es que yo creo que no tiene casi nada que ver el estilo de Tim Burton de los 90 y el estilo de Tim Burton de hoy. Yo creo que ha cambiado muchísimo. Yo debo decir que también he visto mucho eso. De las últimas películas realmente ninguna me ha llegado a tocar de verdad. O sea, Alicia en el País de las Maravillas no me pareció del todo mal. Pero yo creo que en Alicia empieza un poco la debacle, sí. Si luego hizo Big Eyes, que tampoco no le encontré mucho sentido. Parecía, o sea, sí. estaba bien, pero era una película como de Antena 3, ¿no? Que te puedes poner perfectamente cualquier sí, lo que veo es que lo que acabas de decir, una película de Antena 3, ¿por qué se caracteriza? Porque es una película impersonal y sorprende mucho porque Tim Burton nunca se le ha podido acusar precisamente de ser impersonal, todo lo contrario, ¿no? Así que sí, es un poco triste ver esta época. Yo creo que gustó tanto un poco por esa estética, por eso que brindó a una generación que no estaba acostumbrado a eso, ¿no? De repente Exacto. Hizo de Batman, que hasta esa época, aparte de los frikis y de la gente, bueno, recordaba un poquito la serie de los 60, ¿no? Que era bastante fuera de lo que era Batman. De repente lo convirtió en un icono de la época, lo convirtió en lo que es ahora, que es una mitología pura y con eso mucho más. Eduardo Manos Tijeras, Johnny Depp lo convirtió en una gran estrella viniendo de lo que vino. Luego iremos parándonos en todo. Pero sí que es verdad que de alguna forma él era quien proponía las modas, ¿no? De la época y ahora es como que va a rebufo, ¿no? Sí, está claro. O sea, está claro que ha cambiado, está claro que no para mejor, o al menos bajo mi opinión no para mejor. Y bueno, si quieres empezamos ya a analizarlo todo. Pues pasamos a analizar un poquito la carrera de Tim Burton, ¿no? Primero, también me gustaría plantear por qué creemos que es importante, por qué yo decidí hablar en mi libro de
de Tim Burton, porque es un icono para la generación nacida en esta época, crecida también en los 90. Yo creo que los 90 es una época que tú la sabrás mejor porque obviamente la acabas de analizar, pero es una época muy interesante, ¿no? Es una época que se ponen de moda una serie de cosas que igual no encajan para un tipo de adolescente que se siente diferente, con un tipo de adolescente o de persona joven, no necesariamente adolescente, que siente que sus gustos no encajan con los gustos mainstream, que no encajan con el pop, que no encajan con lo que a todo el mundo le gusta. Y de repente encuentran en Tim Burton una persona que les está representando y que está representando este tipo de personas que tienen unos intereses fuera de la norma, que visten fuera de la norma, que, no sé, que tienen unas características que no encajan con lo mainstream. Y yo creo que ese es el nicho que al final no acabó descubriéndose como no es un nicho, es un nicho bastante grande, una gran parte de la población. Y yo creo que ahí radica buena parte del éxito de Tim Burton, esa representación de la otredad y de representación de personas diferentes. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, bueno, con la época, con fenómenos como Nirvana, tiene que, sobre todo para los adolescentes de la época, ¿no? Hay que ver Trainspotting también para darse cuenta de un poco lo de fuera, que de repente se convertía en lo más usual, ¿no? O sea, no es casualidad que la gente le empiece a gustar sobre todo Tim Burton en la adolescencia, por más que te pueda gustar Pesadilla antes de Navidad de pequeño, cuando más conectas con sus películas es cuando te sientes solo en el mundo, sientes que el resto del mundo no te comprende, te creas como tu cúpula oscura alrededor de ti, ¿no? Te creas tus muros. Sí, y además como una adolescencia, una juventud también con mucha esperanza y con mucha luminosidad, porque siempre hablamos de esta oscuridad que tienen las películas de Tim Burton, pero al final sus historias siempre tienen una cosa muy luminosa, siempre sus personajes siempre, o al menos la mayoría de veces, tienen un final feliz o cumplen sus sueños o salen de esa burbuja que tienen montada. Siempre hay como una cierta positividad en la oscuridad de sus historias y yo creo que eso encajaba mejor con una audiencia más masiva. La oscuridad entre comillas, es decir, oscuridad en la estética o en la superficie, exacto, pero luego detrás es un poco las barreras que nos ponemos de adolescentes, ¿no? Que nos ponemos como muros de no entres en mi habitación, pero luego nos ponemos a llorar por todo, ¿no? Yo creo que por eso creo que encaja bastante bien con la personalidad que tenemos en esa época. Y bueno, para irse un poquito a entender quién es este hombre, pues tenemos que irnos un poquito a sus inicios. Él es nacido y criado en Burbank, que es una ciudad muy cercana a Hollywood, así que ya desde pequeño estuvo muy muy conectado al cine, ¿no? Además, él ya demostró desde pequeñito que le gustaba mucho, bueno, perderse en mundos extraños, ¿no? Le fascinaba los monstruos. Por ejemplo, Vincent Price, que después lo homenajeó en su primer cortometraje Vincent, era alguien a quien idolatraba, ¿no? Él se iba a ver sesiones dobles y triples que hacían entonces, que se echan de menos también, sobre películas de monstruos de la época. Él siempre un poquito se vio fascinado por esa diferencia que tenía con el resto, ¿no? Sí, y también hay un dato muy, muy curioso que he leído sobre su infancia y sobre su vida, que es que él creció en una urbanización. Y yo creo que eso luego se ve en Eduardo Manos Tijeras, en esa urbanización, que es todo igual, que todo está como súper cuadriculado. Yo creo que él se asfixiaba en esa situación cuadriculada, ¿no? En esa vivencia cuadriculada de las urbanizaciones. Y yo creo que se le marcó también en muchas de sus historias posteriores. Sí, lo que dices de Eduardo Manos Tijeras es muy significativo porque ves a la urbanización completamente idolatrada, ¿no? Con todas las casas iguales, todo como tiene que ser el sueño americano. Y luego al fondo veías esa casa de estilo gótico, que era totalmente, creo, la cápsula en la que él se sentía, ¿no? De hecho, se escondía mucho en los armarios en esta época. Ahí tiene anécdotas así muy extrañas, pero que creo que se representan bien con esa imagen, ¿no? Con todas las casitas iguales y al final lo que a todos nos llama la atención, pues que era una representación de sí mismo, ¿no? Esa casa. Sí, lo que está claro es que si a Tim Burton siempre le ha interesado tanto las personas diferentes y las personas que no encajan en la norma, es porque él ha sido uno, y eso está clarísimo. Lo interesante es que más allá del cine, aunque le interesaba muchísimo, como hemos dicho, como espectador, a él lo que le gustaba hacer de verdad era dibujar, ¿no? Y desde pequeñito ya hizo un estilo propio. Él cuenta en Tim Burton por Tim Burton, que es un libro es una autobiografía suya que está muy muy bien, que lo cito bastante en el libro. Él le explicaba pues que aunque le gustaba muchísimo dibujar, siempre se metían con él en plástica, incluso no le ponían buenas notas porque le decían que no se ajustaba a cómo debía hacerlo, no dibujaba bien, básicamente. Pero él le dio igual y siguió desarrollando un estilo, pues que es el estilo que luego podemos ver perfectamente en prácticamente todas sus películas, sobre todo las de
las de animación, ¿no? Y eso también llamó la atención de Disney, donde consiguió entrar de prácticas, ¿no? Comenzó a dibujar como un animador de plantilla de Disney, que eso llama mucho la atención. Desde luego, porque no encaja para nada en Disney. Y bueno, ya su historia de amor-odio con Disney probará que realmente su estilo no encajaba para nada con el Disney de aquella época, y bueno, en ninguna época en realidad. En el mismo libro hay una frase de cuando él dibujaba para Disney y él estaba como animador de plantilla de Toti y Toby, ¿no? Y después le dieron más oportunidades, pero comenzó así como haciendo los dibujitos de un zorro y un perro que no tenía como ningún sentido para él, de una historia así medio de amor que no le encajaba mucho. Y él dice una frase también en el libro que decía: la Disney y yo formábamos mala combinación. Durante un año estuve más deprimido de lo que he estado en toda mi vida. No sabía dibujar a aquellos encantadores zorritos de Disney, simplemente no lograba hacerlo. No podía ni imitar el estilo de Disney. A los míos parecía que les hubiera atropellado en la carretera. Y desde luego tú ves luego sus dibujos y sus concepts arts que hizo también en esta época y parecía que fueran zorros atropellados. Pero bueno, eso, aunque le cerró puertas para formar parte del mainstream de la Disney, le abrió muchas otras. Exacto, ¿no? A ver, tener tu propia personalidad y tu propio estilo y tu propia marca, si lo sabes encauzar bien, te va a llevar a buen puerto, como le llevó a Tim Burton en los 90. Así que sí, era una buena señal. No para Disney, desde luego, pero al menos él supo identificarlo y supo llevarlo por buen camino. Ahí es donde le dejaron, después de mucha insistencia, hacer Vincent, que es este cortometraje maravilloso que a todo fan de Tim Burton, si no lo ha visto, que probablemente ya lo haya visto, debe ver, en el que hablaba, bueno, rendía homenaje a su Vincent Price querido, a su icono de la infancia, a través de un niño, pues eso, que quería ser como él, que a él le gustaban los monstruos, que a él no le gustaba en absoluto todo el mundo bonito. Bueno, al final era lo mismo que ha hecho con todos sus personajes, ¿no? Vincent, sin duda, es la huella que dice, vale, este es Tim Burton, y a partir de ahí fue desarrollando alguna TV movie, como Hansel y Gretel. Hay una versión suya de Hansel y Gretel que solo emitieron una vez en Disney Channel y a horas en las que creo que la verían 4 personas. Y bueno, después de eso es como que fue intentando hacer un poquito más, hasta que hizo Frankenweenie, que también tuvo su polémica, porque era un cortometraje bastante guay, que luego lo hizo en dibujos animados. El primero era en live action, y se iba a estrenar junto a Pinocho, pero lo terminaron censurando. Sí, la verdad es que, como decíamos, no era mucho del estilo de Disney. Pero es muy interesante porque estos dos cortometrajes, los primeros que hizo Tim Burton en su carrera, representan ya muy bien cuáles eran sus influencias y las influencias que le iban a llevar a hacer sus próximas películas, o muchas de ellas, no Pee-wee, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ya veíamos la influencia del expresionismo alemán, ya veíamos la influencia de Vincent Price, del terror, de los monstruos como Frankenstein, ya veíamos influencia de todo lo que iba a traer su cine años después. Así que son cortos muy interesantes para ver y entender un poco el mundo de Tim Burton. Sí, para entender sus orígenes sobre todo, porque era un chaval de 20 y pocos años que ya estaba liado en todo esto. Pero también es interesante porque más allá de a nivel estético, también en las historias eran muy Tim Burtonianas. O sea, ya los personajes eran de una forma. Frankenweenie era un Frankenstein, pero que era un perrito, por lo tanto era monstruo, pero a la vez era algo muy bonito, una historia preciosa, ¿sabes? Y con Vincent 3/4 de lo mismo, era un niño inocente. Es decir, que lo que presentaba era una oscuridad excéntrica, ¿no? Pero al servicio, bueno, de todo el mundo, de que todo el mundo se pudiera sentir identificado, de al final una estructura muy hollywoodiana, no intentaba innovar en eso. Sí, con un corazón muy mainstream, al final. La estética era lo que llamaba la atención, pero el corazón de sus historias era muy mainstream en el sentido de clásico, de cuento clásico y de héroe luminoso, y eso era el corazón de sus historias. Y entonces llega 1985, ya él ha hecho bastantes cosas en Disney, decide irse de allí porque le sale un proyecto que, bueno, yo la he visto después, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero tampoco acabo de entender muy bien por qué tiró por ahí. Supongo que porque le salió un buen contrato, él al final era director, que tenía que trabajar de esto. Yo interpreto que fue por puramente dinero, porque además, precisamente en el libro que decías de Tim Burton por Tim Burton, dice eso, ¿no? Que necesitaba un proyecto, que necesitaba algo que le diese dinero para poder hacer la película que él quería, que era Beetlejuice, que es la que vino después. Y así antes hizo La Gran Aventura de Pee-wee. No sé a ti qué te parece, ¿has visto después la película? Yo creo que la vi hace tiempo cuando tuve mi momento de obsesión con Tim Burton y no la he vuelto a ver. Quizás si la volviera a ver me pasaría como a ti, le vería cosas interesantes, pero no me pareció ni representativa de Tim Burton ni realmente interesante. También por el hecho de que aquí no conocemos muy bien a Pee-wee, es un cómico estadounidense y no creo que tenga mucha huella aquí en España. Allí era alguien que iba a vender películas seguro, es decir, era un cómico allí americano, claro,
no era tampoco de los más seguidos, pero que sí que iba a tener sí que iba a tener su público, y efectivamente lo tuvo. No fue mal la película, pero es verdad que, claro, aunque sí que tiene retazos de escenarios, sobre todo de Tim Burton, de su estética, sí que está. No hay poco más, es una aventura surrealista de un personaje rollo Mr. Bean, pero a la americana, que tampoco tiene mucho misterio. Y ya por fin sí, después de hacer esta película, le llega un guión que le deja totalmente prendado, y desarrolló una película pues que ha marcado generaciones y que todavía hoy día se sigue hablando de ella, con nuevos musicales que salen en Hollywood, con una secuela que nunca llega, y es Beetlejuice. Beetlejuice, gran película, su primera gran película, al final. De hecho, la pude ver hace poco, no la había visto mucho tiempo y la volví a ver porque me parece que era el 30 aniversario, el año pasado fue el 30 aniversario, y la volví a ver y me pareció muchísimo mejor de lo que la recordaba. Me parece una obra maestra y la cumbre de su imaginación y de su creatividad, me parece maravillosa. Tiene hasta algo de Hitchcock, o sea, mata a sus protagonistas en muy poco tiempo, porque vamos con el punto de vista de la pareja. Luego el punto de vista, aunque se queda con ellos, salta esa Winona Ryder que comienza ya a encumbrarse gracias a esta película. Y bueno, Michael Keaton espectacular, o sea, todo en esta película me parece digno de admiración. Te presenta un mundo que hablamos de lo mismo, es oscurísimo, pero bueno, vemos que hay mucha luz detrás. O sea, los protagonistas son fantasmas, pero son fantasmas que no consiguen asustar porque son muy bonachones. O sea, te puedes imaginar un poquito. Es que sí, es un resumen a la perfección de lo que es Tim Burton, ¿no? Totalmente, y personajes con carisma absoluto. O sea, el Michael Keaton está absolutamente maravilloso. Toda la estética, toda esta batalla entre el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, que el mundo de los muertos tenga toda esta burocracia, y entonces aproveche para hacer esta crítica a la burocracia, incluso ya cuando estás muerto. No sé, tiene toques muy burtonianos, que son creatividad, oscuridad, esta cosa en el fondo de lectura social o incluso de sátira. Es algo muy del Tim Burton de los 90, o sea que sí, Beetlejuice lo empezó todo. Beetlejuice lo empezó todo, de hecho, bueno, encumbró la carrera de Michael Keaton, que luego sería la opción más polémica para su siguiente película, que es Batman, en el 89. En Warner se han quedado prendado con él, no sabían qué hacer con este superhéroe que lo estaba petando en su mayor época en los cómics, gracias a un señor llamado Frank Miller que sacó El Regreso del Caballero Oscuro, y otros como Alan Moore que estaban haciendo cómics espectaculares de Batman. Y dicen en Warner, oye, tenemos que hacer algo con esto que está pasando. Y ven en Tim Burton la persona perfecta para hacer esta adaptación. Yo nunca he sido una gran lectora de cómics, entonces no creo que pueda dar esa visión tan desde tu perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de alguien que conoce mucho al personaje en los cómics. Pero sí que me parece que el personaje es perfecto para Tim Burton. Es que es lo que decíamos, es una persona marginada de la sociedad, casi voluntariamente porque perdió a sus padres, con esa esencia heroica, con esa estética oscura, completamente negra. O sea, tiene todos los ingredientes perfectos para ser un personaje de Tim Burton. Entonces Tim Burton coge este personaje y pues le da un cierto toque suyo que encajó muy bien, la verdad. Y sí, yo creo que es una gran película de Batman. No sé si diría la mejor tampoco, y me gusta más Batman Vuelve que Batman, pero las dos me parecen muy buenas, ¿eh? Yo creo que esa Gotham que crean esta película me parece una maravilla brutal. O sea, estéticamente me la creo total. Es lo que quizá me pasa con la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, que aunque las historias son buenísimas en general, estoy en Nueva York y no estoy en Gotham, ¿no? Y aquí estoy en la Gotham más victoriana, en lo más gótico, estoy totalmente sumergido en esa ciudad que te atrapa y en esos personajes que, como dices, están en los límites de la sociedad, ¿no? Siempre se ha dicho. Batman es la versión buena de lo que te puede llevar el mal de la sociedad, y Joker es la versión extremadamente caótica y mala. Pero lo consigue hacer muy muy bien esta dupla con un personaje. Además, Michael Keaton fue criticadísimo, pero criticadísimo, más que Heath Ledger, incluso muchísimo cuando fue escogido como Batman. A ver qué pasa ahora con Robert Pattinson, que más o menos ocurrirá igual. Y sin embargo, siempre va a haber polémica. Siempre va a haber polémica, y más con personajes así que le gustan tanto a cuatro frikis, ¿no? Pero al final, Michael Keaton pues cayó la boca a todo el mundo porque hizo un Batman espectacular. Fue una película muy muy laureada, fue aclamada, y provocó que Warner apostara por una segunda parte, que es Batman Vuelve, ¿no? ¿Por qué dices que te gusta tanto esta película? No sé, yo creo que simplemente recoge todo lo bien que hizo en la primera película y lo lleva pues un paso más allá, a nivel personajes, a nivel historia, a nivel
todo. Yo creo que tener todo este background que decíamos antes de sus influencias, del expresionismo alemán, de esta estética tan creativa, tan imaginativa, tan oscura, yo creo que le vino muy bien a Gotham, le vino muy bien al personaje y sí, esta segunda parte yo creo que simplemente repite y mejora. Yo creo que hubo bastante consenso sobre ello. Sí, desde luego, esa Catwoman de Michelle Pfeiffer maravillosa, claro. es una maravilla, la escena en la que se convierte en Catwoman, o sea, eso me fascinaba de niño, sobre todo me volvía loco. Después tenemos a ese Danny DeVito como el pingüino, que es un pingüino que da incluso más miedo de lo que puede darte los mejores dibujos que hayan sobre él, o sea, me parece una maravilla. Provocó además, bueno, estas dos películas provocaron una Batman manía, ¿no? De alguna forma, que durante los 90 yo creo que fueron marca de la casa, ¿no? Que provocaron tanto debacles como las películas de Joel Schumacher. La gente comenzó incluso a comprar cómics de una manera masiva del héroe. Comenzó a conocerlo de verdad, aunque luego se exploraría todavía más en las películas de Christopher Nolan. La serie animada de los 90 me parece una maravilla, también fue clave, ¿no? De alguna forma lo que decíamos antes, que Tim Burton marcaba que era la tendencia en esa época y con esto lo hizo, bueno, pero vamos, de una manera supina, ¿no? Le dio un empuje espectacular a la franquicia, al personaje y a todo, y bueno, todo lo que has dicho lo muestra. Y ya da el salto a los años 90, ¿no? Que es a lo que vamos a entrar más, con una película que a mí me vuelve loco, es una de mis películas favoritas. Ya, una vez ya de más mayor, ya no me gusta tanto a nivel de cómo es, de estructura y demás, pero de niño me volvía totalmente loco. Era un personaje con el que me identifiqué en la adolescencia y es alguien que siempre va a estar como icono de la cultura pop total, que es Eduardo Manos Tijeras. Totalmente, Eduardo Manos Tijeras yo creo que también es mi favorita de Tim Burton, indiscutiblemente. Es que es una obra maestra. Me gustaría revisarla porque hace algunos años que no la veo, aunque la he visto 1000 veces y en mi adolescencia la vi 1500 millones de veces. Pero yo creo que es una película que sobrevivía al tiempo muy bien. Es una película que tenía muy claro lo que quería contar, que igual es un poco obvia en lo que decíamos de, mira, esta parte de urbanización, que representa a las personas que son iguales, que representa el pop, que representa lo mainstream, y aquí al fondo tienes esta persona que vive sola, que representa esa otredad, que representa al outsider. Pero yo creo que ese aura de cuento clásico que te pone las cosas muy claras, pero también te hace reflexionar, con personajes con carisma, con una historia que funciona y sobre todo con, no sé, esa humanidad que tiene Eduardo Manos Tijeras, una persona que apenas habla, todo es expresión corporal, todo es su historia. Sí, y yo creo que tienen una humanidad alucinante y no sé, y te atrapa. Es una película que te atrapa y funciona genial. Y después tenemos aquí, por fin, a un señor llamado Johnny Depp, que yo creo que no hay... Bueno, todo lo que podamos decir sobre él se queda corto, y además también formando pareja con algo de que en los 90 era lo máximo, no era el Brangelina de la época, pero todavía incluso a algo más, que era Johnny Depp y Winona Ryder, ¿no? Ya se ve la química que hay en esta película, pero me llama... Ascendieron al estrellato de una manera brutal. Y me llama mucho la atención, Johnny Depp siempre me ha gustado mucho, y cuando he sido mayor he entendido el porqué, ¿no? Porque él cuando llega al estrellato, o sea, él era una estrella en sus series de televisión donde eran guaperas y tal, pero cuando llega al estrellato es haciendo personajes con una masculinidad en absoluto tóxica o habitual, no era un héroe de acción en absoluto, aunque era precioso, todo el mundo lo tiene claro, era completamente, representaba lo contrario, ¿no? Representaba al friki de clase que estaba en la esquina y le costaba socializar, presentaba a la gente que huía un poco quizá del fútbol para jugar a otras cosas, representaba completamente lo contrario y sin embargo era una estrella total en Hollywood, ¿no? Sí, lo que atraía de Johnny Depp en los 90 es lo mismo que atraía del cine de Tim Burton, que es pues una persona diferente, una persona que no estás acostumbrada a ver en las alfombras rojas de Hollywood y que es una persona que de repente te representa de una manera que no te había representado nadie en muchos años, ¿no? En la industria de Hollywood o en las películas. Y yo creo que sí, esa cualidad de outsider o de tipo raro, incluso un poco así gótico, emo, pues sí, encajó muy bien, tanto en el cine de Tim Burton, obviamente, como en todo su público. Sí, y después, esto es algo que también de manera indirecta provocó Tim Burton, es lo que acabas de comentar, la estética emo. O sea, yo no sé, todos más o menos de nuestra generación hemos pasado por algún añito en el que nos hemos dejado el flequillo más así. No hace falta que adjuntemos fotos, pero... No me lo recuerdes. Pero la época Fotolog fue muy dura y yo creo que gran parte de la culpa la tiene Tim Burton. Así como ha hecho cosas buenas, yo creo que ahí tenemos mucho que decirle, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que le dio mucha forma
a esa cultura emo. No sé si la empezó, no creo que él fuera el instigador de todo eso, pero sí que le dio una estética y le dio una cultura a la que aferrarse, sin duda. Y esto provoca que confíe quizá de alguna manera más en sí mismo, ya no de guiones externos, y diga, oye, vamos a hacer una cosa que yo había pensado desde hace mucho tiempo, una especie de musical así cantado en stop motion que se llama Pesadilla antes de Navidad. ¿Qué se puede decir de esta película que no se haya dicho ya? Es que es un icono absoluto. Es que es una película que además ha pasado la historia ligada al nombre de Tim Burton, porque obviamente tiene sus ideas y tiene su historia y tiene toda su estética, pero que ni siquiera la dirigió él. Y aún siendo una película que no dirigió él, mira todo lo que le ha traído, ¿no? Sí, la dirigió Henry Selick porque él estaba preparando Batman Vuelve, pero sí que la verdad, o sea, era su historia, eran sus personajes, eran sus canciones, así que más allá de qué manos tuviera detrás, yo creo que, bueno, todos los que nacimos en esta época ya sí de alguna manera más directa nos vimos reflejados, ¿no? Porque teníamos las películas de Disney, de la segunda oleada de Disney, de Rey León y demás, pero con esto, bueno, sentíamos que era algo distinto, pero a la vez era lo mismo porque era Disney, ¿no? Sí, exacto, venía de la marca Disney, bueno, venía de Touchstone Pictures, o sea, no venía exactamente de Disney porque Disney al principio renegó un poquito de esta peli. Disney no le gustaba mucho esta cosa oscura que tenía, que luego al final la tuvo que abrazar, y tú si ahora entras a una tienda de Disney, tienes todo el merchandising de Pesadilla antes de Navidad, vamos, a montones, porque obviamente fue un boom, es que fue un exitazo. Y sigue sobreviviendo hoy día porque es que realmente es una buena película, es un musical totalmente diferente, stop motion, que aún es una técnica que por muchas películas que se han hecho desde entonces tenemos muy pocas. Realmente la última que fue Isla de Perros, me parece, de Wes Anderson. Es una técnica que no vemos muy habitualmente en cine mainstream o en cine de estas características o de estas dimensiones, y que realmente le da un toque muy guay, le da un toque diferente y vuelve a redundar en todas las ideas de Tim Burton. Yo creo que es la técnica perfecta para reflejar a Tim Burton en sí, porque es entrañable de alguna forma, pero también genera un mal rollo, ¿no? Esa técnica te genera una especie de una estética, bueno, muy, muy extraña, ¿no? Que sabes que los personajes no son del todo naturales, son un poco más distintos. Es como que refuerza toda su tesis a través de la propia estética, de la propia técnica del stop motion. Y además creo que es muy representativa de lo que hablaremos al final, y hemos hablado un poquito al principio, que es de por qué es diferente el estilo de Tim Burton en los 90 y ahora. Y es que esta cosa por el stop motion que tenía también en cierta manera Beetlejuice, tenía muchas escenas también muy parecidas o de estética muy parecida, es la artesanía. Tim Burton era un artesano y hacía películas que estaban hechas al detalle, que tenían una estética muy artesana. Y las películas que hace ahora son películas CGI a tope, y que son películas que no tienen ese aura de artesanía que tenían películas como Pesadilla antes de Navidad. Y después de Pesadilla antes de Navidad y de Batman Vuelve, que ya hemos hablado un poquito, llega con Ed Wood, que es una película ya casi 100% de autor, ¿no? Que sí que es verdad que era un guión que no era suyo, él no ha firmado casi ningún guión de los que ha dirigido, pero sí que refleja a la perfección sus manías, su obsesión con el fracaso. Ed Wood estaba catalogado, al menos según esta película, como el peor director de Hollywood, de la industria. Y yo creo que sí que tiene, aunque Tim Burton ha sido un triunfador porque entró a Disney siendo muy joven, sí que creo que tiene bastante de lo suyo, porque él, Ed Wood, aunque creía que era aunque todo el mundo creía que no sabía lo que hacía, él por dentro se creía un director fantástico y seguía adelante siempre con una sonrisa, y es como, bueno, que estaba parte de la realidad, ¿no? Sí, de nuevo, otra vez, la idea del outsider, la idea de la persona que piensa diferente, que vive diferente y ve las cosas de manera diferente y lucha por plasmar esas cosas en la disciplina que más le apasiona, que en este caso Ed Wood, pues era el cine. Y es interesante esta película en su filmografía porque es una de las pocas que no está insertada en la fantasía. Es una película basada en una historia real, es un biopic, muy al estilo Tim Burton, pero un biopic, y creo que le sentó muy bien irse un poco de la fantasía, aunque fuera por solo esta película, aunque fue un fracaso de taquilla esta película, fue un desastre. Fue un fracaso de taquilla, pero de crítica es de las mejores críticas de Tim Burton, sí, con diferencia. Totalmente. Al final es lo que pasa un poquito con estas cosas, ¿no? Que cuando quieres hacer algo más personal, te alejas de lo comercial, te alejas de lo que va a funcionar,
pero a su vez, bueno, pues la crítica te lo agradece, y yo creo que hizo bien en hacer esta película porque fue la primera muestra de que, oye, yo no solo soy un director de estudio. Tiene sentido en su filmografía. Yo pienso en Ed Wood insertada justo después de, pues hacía antes de Navidad, después de Beetlejuice, después de Eduardo Manos Tijeras, y tiene sentido, o sea, toda su carrera o su primera parte de la carrera es hiper coherente. Y bueno, ahora llegamos a una película que a mí me generaba un rechazo increíble de pequeño porque me daban miedo y mal rollo y unas cosas muy raras. Luego la he vuelto a ver, me he reído, aunque no sé si demasiado, no sé. Es una película muy rara también en su filmografía, que es Mars Attack. ¿Qué opinas tú de este film? Sí que es una película rara. Yo creo que cuando era más pequeña tampoco me entraba tan bien, pero yo creo que aprendí a apreciarla porque tiene tantas cosas. Además, pues es muy absurda. Obviamente es un homenaje a las películas Home Invasion y Alienígenas de los 50. Además es muy interesante porque se hizo en el mismo año que se estrenaba Independence Day, que era todo lo contrario. O sea, Tim Burton siempre iba contracorriente al final con su estética, aunque hiciera el mismo tema y estuviera haciendo el mismo género que de repente estaba de moda, de repente lo hacía de una manera súper diferente y lo hacía enfocándose en otra cosa. Y luego toda esta parte de sátira que tiene la película, criticando los valores patrióticos, criticando a los incompetentes que tenemos en el poder, todas estas lecturas que se acumulan en una película que encima es súper divertida, súper violenta y que homenajea al cine. Es que yo veo aquí una cantidad de capas alucinantes que las pone en sintonía en una misma película. Me parece una película muy buena, me gusta mucho Mars Attacks. Yo creo que es una de las más arriesgadas de Tim Burton, aunque ya desde el principio Totalmente, hizo cosas sí. Arriesgadas. Aquí se lo jugaba todo, o sea, estaba en un momento de máxima cumbre en la que estaba haciendo Batman y dice, ahora voy a hacer algo en lo que critique a absolutamente todo el mundo, ¿no? Quizás después del medio varapalo que se llevó con Ed Wood estaba más justificado. Un homenaje a su vez a una época soterrada, ¿no? Y además mostrar la diferencia que tiene mi cine con el cine más de blockbuster, que es lo que dice la comparación con Independent Day. No tiene nada que ver, aunque es lo mismo. Yo creo que es el ejemplo perfecto de que te ponen las escuelas de guión de... Con el mismo guión, dos personas te pueden hacer algo completamente distinto. No era el mismo guión, evidentemente, pero sí que podría haberlo sido. Sí, convivían en el mismo género, por supuesto, y en las mismas, digamos, líneas narrativas. Lo que pasa es que obviamente nada que ver una con la otra. Independence Day, bueno, sí, fue bastante icónica y sigue siendo icónica, ¿no? Pero es que Mars Attacks era una cosa única. Uh-huh. Además también vuelve a tirar de su artesanía, ¿no? Con el diseño de estos marcianos que eran totalmente una locura. A mí lo que más miedo me daba de pequeño era esto, ¿no? Veía los marcianos estos. Además veía cómo desintegraban a la gente de repente. O sea, me da muchísimo miedo. Luego la he recuperado y es eso. La lees de 10.000 maneras distintas. No sabes muy bien por dónde pillarla. Eso quizá también se pierde un poco, que es quizá un poquito el problema que tuvo con esta película, ¿no? Porque al meterle tantos ingredientes igual se perdía un poco en su base. Sus historias, como hemos dicho, eran muy claras. Quiso acaparar demasiado. Claro. Y llegamos unos añitos más tarde, en el 99, ya entrando a los 2000. Ya esto sí que es algo que me acuerdo casi en su estreno, que no la fui a ver obviamente porque era más para adultos, pero sí que me acuerdo cuando salió, que es Sleepy Hollow. Yo tengo que decir que me encanta Sleepy Hollow porque es la típica película que yo no sé por qué de repente me obsesioné con ella. Mi hermana y yo nos obsesionamos con esta película, la vimos pero de veces, la veíamos una vez por semana, era una cosa loquísima. Y claro, he desarrollado un sentimiento, un cariño por esta película que yo igual la veo ahora y pienso, pues vaya birria, ¿no? Pero yo es que no la puedo odiar. No, me pasa, no del todo, porque a mí me ha pasado casi, quizá las que más veía de pequeño de Tim Burton eran Beetlejuice y Eduardo Manos Tijeras, pero sí que Sleepy Hollow la vi también de pequeño, me encantaba y me encanta, y además... es como estaba en la frontera entre lo que me podía dar miedo de niño, ¿sabes? Porque sí que era el jinete sin cabeza, pero no era tan terrorífica como para que yo sintiera un miedo real por esta película, y esto yo creo que hizo bastante. A ver, el jinete sin cabeza, vale, tendría su cosa creepy, pero lo creepy era lo de la madre, lo de la tumba aquella en la que metían la madre con los pinchos, eso sí que daba miedo, eso era un poco así, Lo que sí que es una coherencia brutal con su carrera. A mí, ya te digo que también me volvía loco. Sí, totalmente, o sea, vuelve otra vez a sus mismos temas, por supuesto, que ya hemos dicho 1000 veces, pero además es una historia que yo creo que a diferencia de las películas, las buenas que venía haciendo, no tiene tantas lecturas, no es una sátira especialmente brillante de nada, no habla es simplemente un cuento clásico de terror, gótico, que te pegará algún susto, que te va a entretener.
No creo que tengan nada especial, pero yo creo que es una peli que funciona. Y es una peli que encaja bien en su filmografía y que, no sé, y que no puedo criticar porque es que mi infancia me torturaría por ello. Quizás la gracia más de Tim Burton es, bueno, ya yéndonos un poquito más, es que te puede hacer un Charlie en la fábrica de chocolate totalmente extraño, ¿no? Pero que totalmente suyo, que guste más o menos. Sí que es verdad que tiene una serie de elementos increíbles. Los Oompa Loompas me volvían loco y me siguen volviendo, ¿no? O que te puede hacer un Big Fish, que es mi peli favorita de siempre, no por nada racional, sino porque me pilló en un momento cuando la vi que había pasado por algo un poquito parecido a la tesis de la película. Y sí que en estas pelis, a principios de los 2000, que todavía no había perdido para nada su carisma, es donde más me gusta hablar de él como autor, ¿no? Porque sí que es verdad que te puede coger el Big Fish, iba a ser para Spielberg en un principio, pero al final la hizo él, y menos mal que la hizo él, porque Spielberg hubiera hecho una película muy buena. Pero no sé cómo hubiera sido ese gigante, no sé cómo hubiera sido ese circo, esas siamesas, no sé cómo hubiera sido ese pez gigante, ¿no? Me lo imagino muy distinto y me gusta muchísimo más con la imagen de Burton en la cabeza, ¿no? Sí, a ver, Big Fish es que es brillante, es preciosa, y además creo que leí que Tim Burton perdió a sus padres, como a los dos en un corto periodo de tiempo justo antes de la película o durante la película, y yo creo que se nota en toda esa emoción que hay en esa escena final, en la que yo siempre lloro, porque menuda escena final, por favor. Bueno, pues después del repaso a esta escena final, siento decir que ya tenemos que acabar aquel programa. Espero que hayáis entrado en la oscuridad encantadora a la que os hemos intentado introducir en Efecto Tamagotchi, y muchas gracias por acompañarnos en el programa. Nos vemos pronto para hablar de otro gran fenómeno de los 90, y recordad que podéis sugerir lo que queráis. Así que adiós, Mireia, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme y, bueno, deseando leer el libro. Hasta la próxima y larga vida a los 90. Larga vida a los 90.